a la voz y a la presentación. Bien. Ahí tenemos. Ya. Bien. Ya, muchachos, la clase anterior quedamos en que íbamos a desarrollar un ejemplo que fue dado en clases. En la última parte, déjenme ver que hay alguien que está afuera. Quedó en la última parte, ¿cierto? Relativa al desarrollo, les di algunas luces, sin embargo, no lo elaboramos, ¿ya? Mi idea es que tengan este ejercicio de forma acabada, con el fin de que ustedes puedan enfrentar de la mejor forma posible la prueba que está programada, ¿cierto? Por calendario ya para el próximo miércoles. Bien. Bueno, habíamos quedado en que habíamos visto dos tablas en las cuales se presentan distintas superficies, ¿ya? Distintas áreas, y en base al área que se deba cubrir, relativa al vano que forman, es el descuento que se debe aplicar, ya sea con pilar o sin pilar de hormigón armado. Ya estos porcentajes varían en el caso de no contar con un pilar adosado, 0, 50 y 100, y en el caso de tener un pilar adosado, se descuenta entre 50, 75 y el 100% en base al área que estemos nosotros enfrentando. ¿Ya? Esto con el fin de determinar un área llamada el área de albañilería. ¿Ya? Esta área permite definir la cantidad de material a ocupar y también esto ya sea para los ladrillos, ¿cierto?, que se deben emplear, o el mortero que yo debo ocupar para producir, ¿cierto?, esta construcción. Ya, esta primera tabla corresponde a aquellos muros que están compuestos por bloques hechos a máquina, y esta segunda tabla corresponde a muros de albañilería que están compuestos por ladrillos hechos a mano o de tipo fiscal, ¿ya? En este caso, el porcentaje de descuento es similar, sin embargo, si cuentan con vanos o no, variará, ¿cierto?, el porcentaje en base a lo expuesto en esta tabla, ¿ya? Entonces, si es menor a 1,5, no hay un descuento, siempre y cuando no haya un pilar adosado al área del vano, pero si hay un pilar adosado, representa un descuento que asciende al 25%, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente, en base a si es mayor a 1,5 o es mayor a 3, cae en estas distintas categorías en base a esta tabla, ¿ya? Bueno, esto es más fácil de ver en base a un ejercicio, ¿ya? Por eso vamos a desarrollar el ejercicio que dejamos expuesto en la clase anterior, ya que es este de acá. Bien, este ejemplo corresponde a una fachada. Ya esta fachada se exponen las cotas, ya tal como aparece acá. Está, bueno, a grandes rasgos se pueden ver tres pilares, ¿cierto? El pilar izquierdo, el pilar del centro y el pilar derecho, los cuales tienen la misma sección transversal, ¿ya? Y esto se puede vislumbrar en esta descripción, ¿ya? En segunda instancia, tenemos una cadena que está sobre el muro de albañilería,
Y esta cadena tiene esta sección transversal, ya la que se aprecia junto al del pilar. Y se pueden también apreciar algunas dimensiones relativas a el radier, ¿ya? Por ejemplo, la distancia que está el pilar del primer vano, que corresponde a una ventana. Desde el primer vano al segundo vano tenemos esa distancia y así sucesivamente se van exponiendo, ¿cierto?, las distintas medidas que uno necesita para llevar a cabo este ejercicio. Ya, bueno, dentro de las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta está que las unidades están en metros, ¿ya? Todas las unidades están en metros. Que la imagen no se encuentra a escala, por ende, no puedo yo rescatar del mismo plano en base a una medición, ¿cierto? Una medida que yo necesite. El tipo de ladrillo es un ladrillo hecho a máquina. La posición del ladrillo, tal como se ve en la imagen, es de tipo soga, ¿ya? Se pide no cubicar el hormigón del radier y se dan aquí dos consideraciones que son bien importantes, las cuales tienen que ver con el revestimiento que se usa tanto para pilares como cadenas, que este revestimiento es de 2,5 centímetros y se debe considerar una penetración de 10 centímetros de la enferradura en el encuentro de dos elementos, ¿ya? Para hacer un tanto más claro, vamos a exponer eso en este plano, ¿ya? Bueno, cada uno de los pilares, el pilar de la izquierda, el del centro y el de la derecha, tienen una extensión de 10 centímetros donde se encuentra, ojo, donde se encuentra con el otro elemento. Ya en este caso se extiende hacia abajo 10 centímetros, 10 centímetros, hacia arriba 10 centímetros, 10 centímetros, y eso pasa en todos los pilares, ya, en el del medio, en el de abajo, ahí, en el de la derecha, y en la parte baja, de que está a la derecha también. Ya bueno, creo que se entiende la idea. Bueno, y la cadena pasa algo similar, en donde se considera que esto pasa 10 centímetros hacia el pilar en ambas direcciones. Ya, bien, teniendo esa consideración, podemos nosotros hacer una tabla en la cual consideremos cada uno de los pilares que están acá asociados, ¿cierto?, a la enferradura y, por qué no decir, el volumen que corresponde al hormigón, y posteriormente vamos a determinar el área de albañilería. ¿Ya? Bien. Bueno, para ello les voy a compartir una imagen en el que aparecerá, ¿cierto?, el desarrollo de esto y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Entonces, vamos a concluir con el compartir esta imagen y les voy a compartir mi pantalla. Esto sería acá. Pantalla. Bien. Me queda una persona acá que está
como invitado y pasó a asistente. Ya. Bien, entonces tenemos esta imagen, ¿cierto? En donde ya se consideró, por ejemplo, los 10 centímetros que están asociados a el encuentro de los dos elementos. Y lo que vamos a hacer es definir toda la enferradura que está asociada a esta fachada. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el pilar central. Ya el pilar central. Vamos a considerar este pilar, ¿ya? Bien, este pilar tiene una dimensión de 2 metros, ¿ya? Desde aquí, ¿cierto? Tal como se ve en esta imagen, desde aquí hasta acá, ahí tendríamos 2 metros. Sin embargo, para el tema de la enferradura, se debe extender esta enferradura, debe sobrepasar 10 centímetros hacia arriba y 10 centímetros hacia abajo. Entonces sería 0,1 arriba y 0,1 en la parte baja. Completando. Profe, Sí, dígame. disculpe que le interrumpa. Sí, no hay problema. Acá los pilares deberían ser todos de la misma medida, Sí, porque veo que los fierros, si pasan la vía de coronación arriba, van a sobresalir hacia el techo. claro. Entonces, como descansa la viga en los pilares, deberían ir todos a la misma medida y subir todos los 10 centímetros, pero los 10 centímetros quedarían dentro de la vía de coronación. Tú te refieres a esta parte de acá. Claro, y del otro extremo también, del De otro acá eje. también. Ya. Claro, Sí, deberían llegar todos a la misma altura. puede ser que esto no se considere. ¿Ya? Dado que efectivamente quizás moleste para la construcción propiamente tal. Claro, ¿Ya? y Pero para hacer la coronación también deben quedar los fierros puestos arriba. O sea, debería llegar hasta donde llegan los ladrillos. hasta acá dices tú. Y no, de ahí llegaría el pilar y de ahí hay que sobresalir 10 centímetros para que la enferradura de la viga se amarre con la enferradura de los pilares, creo, si no me equivoco. Ah, ya, ya, ya. Ya, sí entiendo. Ya. Mira, quizás de manera física y en la construcción propiamente tal se desarrolla así. ¿Ya? Sin embargo, vamos a tomar este ejemplo como de albañilería confinada, ¿cierto? Y nos vamos a basar en lo que aparece en el plano y los datos que nos dieron, ¿ya? Ok, profe. ¿Ya? En base a eso, aunque no esté del todo correcto, ¿ya? La idea es que sí lo sepan desarrollar, ¿ya? Entonces, por lo menos como aparece acá, ¿ya? La cadena está sobre los pilares, ¿cierto? Y efectivamente aquí se encuentran dos elementos, ¿ya? Entonces, dada la consideración que nos hicieron de, de que hay una penetración de 10 centímetros de la enferradura sobre el otro elemento, ¿ya? Lo vamos a considerar así en este caso, ¿ya? Solamente por la definición que nos dieron, ¿ya? Entonces, al considerar esto así, tendríamos nosotros que la enferradura, en este caso, serían 2,2 metros, ¿ya? Entonces, al hacer la consideración que nos da el enunciado, ¿ya? Esos 2,2 nacen de la altura que está definida al costado derecho y los 10 centímetros que sobresalen hacia arriba y hacia abajo, ¿ya?
Bien. Entonces, al tabular esa información, tenemos que el pilar central va a estar definido por la nomenclatura que aparece en el pilar 1, la cual es 4Φ 16. ¿Ya? Pilar 1. Esta es como la sección transversal. ¿Ya? Cada uno de los pilares expuestos acá, como P1, tienen la misma sección transversal. Esto no siempre es así y seguramente nos encontremos con pilares que sean de distinta envergadura, ya de distintas dimensiones, y eso va a depender del plano al cual nos estemos enfrentando. ¿Ya? Bien, con respecto entonces a el pilar 1, ¿cierto? Esta sección transversal, tendríamos que es 4Φ 16, tal como aparece ahí. Por ende, tenemos 16 milímetros de diámetro. Voy a ir poniéndole color amarillo. Y tiene un largo unitario de 2,2 metros. La enferradura, ¿ya? La central. La cantidad de fierros no necesitamos calcularla, dado que está expuesta por plano. Y vendría a ser 4 unidades. Y estas 4 unidades multiplicadas por el largo unitario arroja 8,8 metros lineales. ¿Ya? Bien. Tenemos ahora los pilares extremos. Esto es relativo a los pilares tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar algunas rayitas de acá. Bien. Bien. Entonces, el pilar de la izquierda es igual al pilar de la derecha y vamos a considerarlo con esas enferraduras que están sobresalidas 10 centímetros hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en esta ocasión tenemos, bueno, como se muestra el plano, ¿ya? No, quizás esto podría haberse hecho, como decía el compañero, haber hecho la cadena completa, ¿ya? Y haber dejado el pilar más corto, ¿ya? Y quizás haber hecho ahí en ese sector la penetración del pilar sobre la cadena. Y la cadena quedaría sobre los 3 pilares, ¿ya? Pero si nos basamos en base al dibujo que está expuesto acá, tendríamos que desarrollarlo de la forma que les indico, ¿ya? Ya, bien. Entonces, bueno, en base a este ejemplo, tenemos, este sería el largo del pilar, ¿cierto? 2,3 y se extiende 0,1 hacia arriba y 0,1 hacia abajo. Por ende, la enferradura sería de 2,5 metros. ¿Ya? Eso con respecto a la enferradura. Entonces, los pilares extremos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, tiene la misma nomenclatura, 16 milímetros de diámetro. No hay una separación asociada, dado que se especifica en este caso la cantidad de enferradura a emplear. ¿Ya? Y el largo unitario de la enferradura que estamos analizando sería de 2,5 metros. Al multiplicar 4 por 2,5 nos da 10. ¿Ya? Pero como son dos pilares, lo multiplicamos por 2. ¿Ya? Y ahí absorbo, ¿cierto? La información tanto del pilar izquierdo como del pilar derecho. ¿Ya? Arrojando en este caso 20 metros
lineales. Con respecto a la cadena, tendríamos ahora que considerar la otra sección transversal, la cual está a la derecha. Ya, esta cadena de acá. Esta sección transversal, ¿cierto? Es un corte en una sección, ¿ya? Y nos muestra que la cadena es de este tipo, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora determinar va a ser la enfierradura asociada a la cadena. Ya en este caso también sería 4Φ16 y estos 4 fierros se extienden a lo largo de toda la cadena y tienen una penetración también de 10 centímetros hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, en este caso, coloqué todas las dimensiones y le agregué los 10 centímetros por lado. ¿Ya? Si se fijan, esto 0,4, 1, 0,6, 0,85 y 2,2 es lo que está en las bases de la fachada. 0,4, 1, 0,6, 0,85, 2,2. ¿Ya? Ojo que no deben considerar, en este caso, ¿cierto? Por la configuración que podemos ver, no hay que considerar el pilar y partiría desde este sector. ¿Ya? La contabilización o desde este lugar, ¿ya? Hasta llegar acá, hasta este lugar de acá. ¿Ya? Por ende, consideramos estos 10 centímetros que están considerados respecto a la penetración de la cadena sobre el pilar y de forma análoga los 0,1, ¿cierto? Relativo a la penetración de la cadena sobre el pilar derecho. ¿Ya? Entonces, al considerarlo acá, tendríamos 0,1 más la dimensión de la cadena más 0,1, ascendiendo a 5,25 metros. Eso correspondería entonces al largo unitario, dado que nos indica por plano cuántas unidades de fierro debo emplear, las ocupamos y obviamos, en este caso, la separación y el largo a cubrir. Al multiplicar la cantidad de fierros por el largo unitario, obtenemos 21 metros lineales. Bueno, y como ya deben ustedes conocer, ¿cierto? Al costado derecho ustedes pueden hacer una fórmula de tal manera que ustedes puedan ir identificando en base al diámetro los metros lineales que correspondan de acuerdo al diámetro que estamos analizando de la enfierradura. ¿Ya? Analicemos entonces ahora los estribos. ¿Ya? Bueno, respecto a las consideraciones, me falta hacer una consideración que la voy a hacer énfasis, ¿cierto? Cuando la tengamos que emplear, ¿ya? Que sería ahora. Bien, vamos a borrar algunas cosas. No me sirve ya nada. Borrar todas las entradas. Listo. Bien. Ahora vamos a analizar los estribos y para ello necesitamos nosotros contabilizar
dónde se van a distribuir los estribos. Ya los estribos van a estar distribuidos en este sector, que serían 2 metros relativo al pilar del centro. Y estos estribos están distribuidos a 20 centímetros de distancia uno de otro. De manera adicional, nos dice que el estribo va a tener un diámetro de 6 milímetros. Y por último, debemos considerar el revestimiento que se da en el plano. ¿Ya? El revestimiento corresponde a 2,5 centímetros por cada uno de los lados en los cuales se construye, ¿cierto?, la cadena y el pilar. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre esta cota y el estribo hay 2,5 y misma cosa en la parte inferior, 2,5. ¿Ya? Por ende, para sacar las dimensiones que tiene el estribo, en este caso, esto mediría 15 centímetros y esto pasa en ambos costados. ¿Ya? Pasa en este sector en el sector izquierdo, digámoslo así, y en el sector derecho. Y como se trata de un pilar cuadrado, porque tiene dimensión 20 por ambos lados, en este sector pasa lo mismo que en el sector de arriba. ¿Ya? Entonces, tendríamos que el perímetro del estribo va a ser 15 por 4, serían 60 centímetros respecto al perímetro que tiene este estribo. ¿Ya? Y lo que siempre hay que considerar y que faltó agregar dentro de las consideraciones acá es considerar 5 centímetros de amarre. Y eso es para fijar entonces el estribo, ¿cierto?, a una de las enferraduras que esté asociado en el pilar. ¿Ya? Entonces, más estos 5 centímetros de amarre, ¿cierto?, de gancho, tendríamos que el largo unitario del estribo sería de 65 centímetros. ¿Ya? Al considerar 2,5 centímetros de recubrimiento, tal como nos menciona en el ejemplo. ¿Ya? Bien, vamos entonces a la tabla. Tenemos que los estribos relativos al pilar del centro tienen una nomenclatura de 6 phi 20, o sea, 6 milímetros de diámetro, espaciado a 20 centímetros. Y el largo unitario serían 65 centímetros. Sin embargo, debemos emplearlo en metros, o sea, 0,65 metros. El largo a cubrir está asociado a la dimensión en la cual se va a distribuir esta enferradura en este pilar, ¿cierto? Que va a ser en el centro, desde el radier hasta la cadena. ¿Ya? Entonces serían distribuidos los 2 metros que aparecen acá. Recuerden mucho respecto a las unidades de medida, ¿ya? Es súper importante que las tengan en claro y no se les pase
el considerar, por ejemplo, acá en metros, ya que es fácil equivocarse, y en el otro sector en centímetros, ¿ya? Tengan en cuenta que el largo a cubrir se emplea en centímetros y el largo unitario se emplea en metros. Bien, vamos a convertir en asistente a algunas personas. Ya, ahí está. Ya, entonces, como les decía, no confundir las unidades de medida. El largo a cubrir se mide en centímetros. Ya en este caso tenemos 200 centímetros en los cuales se va a distribuir estos estribos. Y 0,65 es relativo al largo unitario. Ya, esto se mide en metros. Al hacer la división entre el largo a cubrir sobre la separación, obtenemos nosotros en este caso 11 fierros, ya que van a estar separados cada 20 centímetros. Al multiplicar, perdón, al multiplicar la cantidad de fierros por el largo unitario, obtenemos en este caso 7,15 metros. De forma análoga, tenemos el pilar de la izquierda, en el cual se hace exactamente la misma consideración. Vamos a ver acá. El pilar de la izquierda tiene una dimensión de 2,3, misma dimensión que tiene el pilar de la derecha, 2,3. Y se mantiene en este caso el análisis para el largo unitario, dado que tiene la misma sección transversal. Entonces, vendría a ser 0,65 metros. ¿Ya? 6 milímetros espaciado a 20 centímetros, cuyo largo unitario es de 0,65 y se distribuye en un largo a cubrir de 230 centímetros. Por ende, al hacer la relación para sacar la cantidad de fierros, ascienden en este caso a 13 unidades. Estas 13 unidades multiplicadas por el largo unitario arroja 8,45 metros lineales, ¿ya? Al igual que en el otro pilar. Aquí también podría haber hecho lo mismo que haberlo multiplicado por 2 acá, solamente que no importa cuántas veces agreguen, ¿cierto? En base a las filas, sino importa que tengan claro lo que están llevando a cabo, ¿ya? Podría haberme ahorrado yo esta fila y haber multiplicado por 2, por ejemplo, los metros lineales, ¿ya? Tal cual como se hizo en la segunda fila desarrollada. Ya. Y por último, los estribos relativos a la cadena. Tenemos algo similar. Vamos a borrar las entradas. Bien. En base a la cadena tenemos algo muy similar. Vamos a hacer el dibujo por acá para no estar rayando tanto ahí. Ya, imagínense que esa es la cadena. Aquí tenemos una enferradura, otra enferradura, una enferradura más y otra enferradura más. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que al igual que en el caso del pilar 1, en la cadena también tengo esta sección de recubrimiento, la cual es de 2,5 centímetros según lo que aparece en el enunciado. ¿Ya? Tengo 2,5 en la parte superior y 2,5 en la parte inferior, al igual que en ambos costados. ¿Ya? En este sector
y en este sector. ¿Ya? Esto significa que vendrían a ser 5 centímetros menos en esta parte vertical y 5 centímetros menos en la parte horizontal. ¿Ya? Para determinar el perímetro que tiene el estribo. Entonces, tendría 15, en vez de 20 serían 15, y en vez de 30 serían 25. Desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Entonces, tendríamos que el perímetro en este caso sería 15 más 25, 40, y 40 más sería el perímetro relativo al estribo de la cadena, igual a 80 centímetros, más los 5 centímetros relativos al enganche que se hace, o al gancho, ¿cierto? Ascendería a un largo unitario de 85 centímetros. Bien. En este caso, los estribos van a estar espaciados a 30 centímetros cada uno y tendrán una dimensión o un diámetro de 6 milímetros. ¿Ya? Ojo con esa consideración. Entonces, tenemos que el estribo de la cadena está asociado a Φ6, espaciado a 30. El diámetro entonces son 6. La separación son 30 centímetros. Y lo que calculamos acá corresponde al largo unitario. Este largo unitario está representado por el perímetro más el gancho que se debe llevar a cabo para producir una amarra, ¿cierto? Bien. Ahí estaría. Y esta distribución se debe considerar en un largo a cubrir, que en este caso asciende a esta dimensión de acá. Todo ello. Desde aquí hasta acá. ¿Ya? En este caso son 505 centímetros. Ya por fórmula, si ustedes tienen bien configurado una planilla, ¿cierto? En la cual puedan desarrollar este tipo de ejercicio, les arrojará que son 18 unidades las que se distribuyen en ese sector. Al multiplicar 18 por el largo unitario, obtenemos en este caso 15,3 metros lineales. Estos 15,3 metros se van ubicando en la columna de los 6 milímetros de diámetro, ya tal como aparece en este sector. Vamos a colocarlo con un borde de cuadro grueso. Ahí. Bien. Bueno, ahora estamos en condiciones de determinar los kilogramos de enferradura por medio de los coeficientes y evidentemente la sumatoria de los metros lineales por cada una de las enferraduras que se están analizando, ¿ya? Entonces, tendríamos para los 6 milímetros la sumatoria de los estribos, lo cual ascenderá a 39,35, que al ser multiplicada por el coeficiente que está tabulado, 0, no, este es una aproximación. Ya, aquí hay que cambiar este coeficiente, ya que para 6 milímetros sí hay un valor, ¿ya? Así que esto podríamos modificar. Sin embargo, nos da luces
de los kilogramos que nosotros tenemos más o menos que considerar, ¿ya? Por cada metro lineal tenemos 0,222 kilogramos, ¿ya? Entonces, como tenemos 39 metros, al multiplicarlo por este coeficiente, se obtienen 8,7 kilogramos. De manera análoga, para los pilares, ¿ya? El pilar central, los pilares extremos y la cadena, que tienen una enferradura con diámetro de 16 milímetros, al hacer la sumatoria obtenemos casi 50 metros lineales, que al multiplicarlos por un coeficiente obtenemos nosotros los kilogramos de enferradura relativos a los 16 milímetros de diámetro, ¿ya? Al hacer la sumatoria obtenemos 87,44 kilogramos y al considerar el peso extra obtenemos ya el total de la enferradura. Este total asciende a 91,81 kilogramos de enferradura. Netamente a lo que concierne al interior, ¿cierto?, de cada uno de los pilares y cadenas que están expuestos en esta simple imagen que se comparte como fachada, ¿ya? Ojo con las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Como por ejemplo, el revestimiento, ¿cierto? Estos 5 centímetros adicionales relativos al amarre, o también la penetración de los 10 centímetros de la enferradura en el encuentro de dos elementos, ¿ya? Y ahí tenemos entonces como la parte de la cubicación de enferradura. Respecto al análisis del área de albañilería, debemos considerar lo siguiente, ¿ya? Vamos a borrar las entradas acá. Ya. Tenemos que saber qué tipo de ladrillo vamos a ocupar. Ya en este caso, y como icono, ¿cierto?, está la empresa Princesa, la cual específicamente, en este caso vamos a usar el titán reforzado estructural, el cual tiene un rendimiento de 39,29 ladrillos por metro cuadrado, ¿ya? Considerando una cantería de 1,3 centímetros. Y el mortero corresponde a 70 litros por metro cuadrado también, ¿ya? Así que con esos dos datos nosotros vamos a poder determinar la cantidad de ladrillos, ya, con el primer dato, y con el segundo la cantidad de litros de mortero, ya, litros de mortero. Bien, entonces vamos a calcular cómo nos afectan los vanos, ¿ya? Tenemos dos vanos en este sector correspondientes a una ventana, ya que tiene un área de 1 por 1, un metro cuadrado. Uf. Un metro cuadrado, ahora sí. Y tenemos una puerta, la cual tiene 2 metros de alto por 0,85, que esto asciende a 1,7 metros cuadrados. ¿Ya? Bien. Cabe destacar que en base a lo que nos arroje la tabla es si se considera el descuento completo o una fracción del descuento, ¿ya?, relativa a los vanos. Entonces, hay que considerar si esta área, esta superficie, afecta o no respecto a los descuentos en el área de albañilería. Entonces,
Entonces, respecto a los vanos, tenemos el vano de la ventana, al cual le vamos a denotar por A sub B, y asciende a 1 metro cuadrado, ¿ya? Y tenemos el vano de la puerta, que vamos a poner el área de la puerta, A sub P, que asciende a 1,7 metros cuadrados, ¿ya? Y si nosotros nos vamos a las tablas, en este caso, dentro de las consideraciones, decía que eran bloques hechos a máquina, ¿ya? Así que es otro dato a considerar. Como son hechos a máquina, hay que ver si están adosados o no a un pilar. Dado que el vano de la ventana es de 1 metro cuadrado, estamos en esta categoría, ya en la primera parte, y no tiene adosado un pilar, por ende, no representa descuento en base al área de albañilería, ¿ya? Así que el descuento por la tabla 4A es 0 y quedaría entonces el mismo metro cuadrado. Ahora, respecto al vano de la puerta, tenemos que es de 1,7 metros cuadrados y caería ya en la segunda categoría. Hay que ver si tiene adosado o no un pilar, y efectivamente tiene adosado un pilar. Este pilar de hormigón armado, entonces nos obliga a usar esta parte de la tabla, y como estamos en la segunda parte, ya el descuento es de un 75% del área. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el descuento que hay que llevar a cabo es de el 75% y asciende a 1,28. ¿Ya? 1,28 representa el 75% de 1,7. Para determinar el área de albañilería, entonces, nosotros calculamos el área como si no existieran los vanos, ¿ya? Completo. Todo eso. Y no nos vamos a hacer problema respecto a si el vano descuenta o no. Ya eso lo vamos a dejar para después. Porque, por ejemplo, en este caso no se descuenta en el área porque es muy pequeña, pero esta área ya es un tanto más considerable y se descuenta unas 3/4 partes de este vano, ¿ya? Y la otra área que está asociada sería la que está entre el pilar del centro y el pilar de la derecha, ¿ya? Esto entra de forma íntegra al cálculo, ¿ya? Entonces, si vemos por fórmula, tendríamos 2,2 menos 0,2, esos son 2 por 2, que viene a ser el largo que sale acá, esta dimensión, menos el ancho del pilar, ya por eso serían 2, y se multiplica por la altura. Ya en este caso, 2 por 2, tal como aparece en la primera parte. ¿Ya? Todo eso entonces ya está cubierto. Y en la segunda parte tendríamos todo lo que está en la parte inferior, 0,04 más 1 más 0,6 más 0,85, ya que sería entre el pilar de la izquierda y el pilar del centro, multiplicado por 2. ¿Ya? Y descontamos, en este caso, el 75% del área del vano, que en este caso sería 1,28. Tendiendo en este caso el área de albañilería a 8,425. Y con esta área ustedes van a trabajar para poder determinar
la cantidad de ladrillos y la cantidad de mortero en base al rendimiento que les sea dado. ¿Ya? No, esto de todas formas se puede calcular, ¿ya? Pero les voy a dar yo un rendimiento, ya que por catálogo les aparecerá a ustedes también un rendimiento asociado a los ladrillos y evidentemente al mortero. ¿Ya? Entonces, en este caso, consideramos el rendimiento, que sería ladrillos por metro cuadrado, y al multiplicarlo por el área de albañilería, que está medida en metros cuadrados, va a arrojar la cantidad de ladrillos que nosotros necesitamos comprar para desarrollar la fachada. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tiene 331,018, ¿ya? Aunque aparezca acá cualquier cifra decimal, tienen que aproximarlo al próximo entero más cercano. Ya en este caso podría haber sido 331,0000001 y debiesen haber ustedes colocado acá 332 ladrillos. Ya, eso es con respecto a la cantidad de ladrillos. Con respecto al consumo de mortero, también ocupo el área de albañilería y la multiplico por el rendimiento que tiene el mortero. En este caso eran 70 litros por metro cuadrado, entonces 70 por el área que calculé, obtenemos 589,75, que aproximadamente, ¿cierto?, al entero más próximo sería 590 litros de mortero. ¿Ya? Finalmente, puedo determinar también el volumen que está asociado al hormigón, tanto de la cadena, del pilar central y de los pilares que están en ambos extremos. ¿Ya? Respecto a la cadena, necesito yo determinar la sección transversal y el largo total. La sección transversal asciende a 0,2 por 0,3. Si no se recuerdan, bueno, les muestro acá, serían 30 de alto por 20 de ancho y distribuidos en este largo, tal como aparece acá. Entonces, la longitud por esta superficie, ¿ya? Y ahí obtendrán ustedes el volumen. Respecto al pilar central, corresponde a un pilar de tipo cuadrado, ya de 20 centímetros por 20 centímetros, y el largo que tiene era de tan solo 2 metros, ¿ya? No obstante, respecto a los pilares que están en los extremos, también tienen la misma sección de 0,2 por 0,2, sin embargo, se multiplica por una altura un tanto mayor, que sería 2,3, ¿ya? Y como presenta en este caso dos pilares en cada extremo, lo multiplico también por 2 y obtengo el volumen en metros cúbicos relativo a los pilares de los extremos. ¿Ya? Entonces, eso también se considera dentro de los volúmenes que podría yo determinar. ¿Ya? Y con eso entonces daríamos por concluido de manera completa un ejercicio y un ejemplo relativo a cómo se ocupa el área de albañilería, los rendimientos asociados a los ladrillos y el mortero, el cálculo del volumen, ya que no es más que un cálculo de volumen geométrico, el considerar, ¿cierto?, los distintos vanos que se pueden producir y la enferradura que está asociada a la fachada en construcción. Bien, dejemos hasta acá entonces nuestro primer bloque. En el segundo
vamos a ver la teoría básicamente relativa a, a los presupuestos propiamente tal. Y posterior a ello vamos a revisar un ejemplo no tan complejo, ¿ya? Pero ya se podría empezar como a concatenar con otras materias, por ejemplo, con excavaciones o este mismo asunto de las, las ubicaciones relativas a la albañilería, ¿ya? Antes de hacer el break, quiero dejar la lista tomada. A ver, acá. Profe, Sí, dígame. buenas tardes. Profe, lo que entiendo del descuento ahí de la puerta es que utiliza un cuarto de ladrillo, un cuarto en ese vano, Ah, claro, sí, sí, sí. ¿cierto? Sí, para efectos como del área, al final queda como solamente un cuarto que se va a cubrir como con ladrillo, en forma teórica. Ya. ¿Ya? Esto viene de acá. Profe, Sí, dígame. consulta. Yo había aprendido a ubicar ladrillo como de otra manera, con el rendimiento, sacando el área total y dándole un porcentaje de pérdida también. Ya, perfecto. Sí, Y yo creo que igual es válido. Sin ese embargo, porcentaje de pérdida, por lo general, era, no sé, entre el 5 y el 7%, lo que sí, tenía, por lo que yo había entendido. sí, sí, efectivamente. Bueno, hay distintas formas de determinarlo. Sin embargo, hay empresas que son un tanto más conservadoras, ¿cierto? Y ocupan, como tú dices, un 7% de descuento. En ese sentido, en si estamos en prueba, usted me pide ubicar una muralla que tiene 4 metros cuadrados y tengo una ventana de 1 metro y una puerta de 2 metros cuadrados. O sea, yo saco las cantidades de metros cuadrados, descuento los vanos a lo que me da el área, lo multiplico por el rendimiento del ladrillo y le aplico un 5%, 7 en un caso, eso estaría bien. Sí, pero no lo voy a considerar yo respecto a las pérdidas. ¿Ya? Solamente vamos a considerar, por ejemplo, cuál va a ser la cantidad de ladrillos que ustedes necesiten. Ya no los quiero enredar tanto respecto a las pérdidas. Quizás en la práctica se encuentre con esto, sí. ¿Ya? Y bueno, ya se vislumbra un poco respecto al peso extra, ¿cierto? Que está considerado porque esto igual se incluye dentro del presupuesto. No, sí, mi consulta va por el lado de estar en prueba, porque si yo tengo No, una X cantidad de metros cuadrados, ¿ya? necesito saber el rendimiento total, porque estas aplicaciones de los vanos que usted está haciendo, al final de cuentas, igual no están dando como una cantidad extra de ladrillo, sería como Sí, la pérdida igual. sí, efectivamente. A Sí, eso pero es que no. si uno se ocupara esa fórmula, porque la verdad me enredo menos. Yo, puta, lo que yo sé hacer y me enredo menos que con el tema de los porcentajes que está usted aplicando. Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, me imagino que ya trabaja ya un par de años o varios años en el área y ya está acostumbrado a hacerlo de esa forma. Pero vamos a basarnos en la norma y a esta forma en que yo se los he planteado. Ya no es tan enredado tampoco, solamente hay que identificar cuál es la forma de descontar los vanos, ya que es la que aparece acá expuesta. Ya no les voy a preguntar tampoco respecto a un porcentaje de pérdida en base al 7% o al 5% que considera cada empresa. Ya no. No, pero igual se está considerando un porcentaje perdido con estos vanos, po. De todas formas. Sí, sí, en la práctica digamos que es La así. práctica del ejercicio es básicamente lo mismo. Sí, 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 Por sí. eso, por eso pregunto si podría ser válido en casos que, como yo digo, a mi manera yo ya lo tengo aprendido de esa forma y me cuesta menos. Y Ya, llega básicamente a lo mismo, porque las pérdidas en este sentido del cuarto ladrillo son ínfimas o más que ínfimas son grandes, porque siempre se rompen. claro. Sí, bueno, por eso mismo el concepto de los vanos, cuando se descuenta y cuando no. No, ok, ¿Ya? o sea, no podemos ocupar ninguna otra fórmula que no sea la que esté aplicando usted.
No, Es prefiero que se que- basen, sí, prefiero que se basen en lo que yo les paso en clase para que así no haya doble lectura y todos tengamos un estándar y cuando yo revise también vea, por ejemplo, no sé, que eran 332 ladrillos que había que calcular y en base a eso vaya yo evaluando, ¿ya? Es como para definir un estándar eh, para todos, ¿ya? Porque, bueno, no todos han trabajado eh, o han tenido esta práctica que tienes tú, por ejemplo, ¿ya? No creo que sea tan difícil tampoco implementar esta forma, ¿ya? Bien. Quería que dejáramos la lista pasada, así que veamos por nombre. Antonio Villarreal. Presente, profe. Bien, perfecto. Bastián Chamorro. Camila Maulén. Presente, profe. Gracias. César Moreno. Presente. Perfecto. Christopher Pérez. Presente. Christopher. Elvis Sáez. Elvis. Francisco. Presente. Elvis, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Francisco Bustos. Profe, Presente. disculpe, acá Bastián, que estaba sin Bastián. audio. Ya, no hay problema. Ahí estás, Bastián, estás Gracias, presente. profe. Francisco Bustos. Presente. Bien. Hans Gutiérrez. Presente, profe. Hans. Jean-Pierre Vázquez. Juan Rodríguez. Luis Presente, Salazar. profesor. Juan, ¿cierto? Me parece que sí. Juan. Ya. Luis Salazar. Manuel Plaza. Matías Núñez. Presente, profesor. Mauricio Cabello. Maximiliano Bustos. Nicolás Olave. Pablo Baeza. Presente. Bien. Sebastián Tapia. Presente, profe. Sebastián, bien. Sebastián Galás. Yulfer Jiménez. Presente, profe. Yulfer. Y Sami Soto. Profe, Jan, presente. Vázquez. Jean-Pierre. Ya. Jean-Pierre, ahí estamos. Sami Soto, creo que lo vi por ahí. Sami Soto. No. Ya. Bien. Ya, muchachos, tomémonos un break. Me imagino que están un tanto cansados igual que yo. Unos 20 minutitos, ya son las 8:20. 20 para las 9, un cuarto para las 9 que nos conectemos. Está bien para darle inicio a nuestro segundo bloque. ¿Ya? Bien. Ya, muchachos, que estén bien. Ok.